El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta preventiva para Chiapas, Oaxaca y Guerrero por la lluvia intensa a torrencial provocada por la presencia de la tormenta tropical Darby, que se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora. Expuso que la baja presión del Golfo de Tehuantepec evolucionó en las últimas horas, primero a depresión tropical y luego a la tormenta tropical Darby, que se encuentra a 420 kilómetros al sur-suroeste de Tapachula, Chiapas, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Huatulco, Oaxaca. Señaló que el sistema genera fuerte actividad convectiva sobre el Golfo de Tehuantepec, con desprendimientos hacia Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y previó que durante las próximas horas haya un cambio gradual en su dirección para dirigirse hacia el oeste. El organismo recomendó a toda la navegación marítima en las inmediaciones del sistema tomar precauciones por lluvia y oleaje elevado. Rusia anunció el recorte de hasta un 60% de los suministros de gas a Bielorrusia por una disputa por el pago del servicio. Un recorte podría afectar también a otros países europeos. Los cortes graduales comenzaron el lunes tras el fracaso de un intento de llegar a un acuerdo sobre pagos atrasados que Moscú le reclama a Minsk. Gazprom, la empresa proveedora de gas controlada por el Estado ruso, reclama a Bielorrusia el pago de casi $200 millones por anteriores entregas de gas acumulados desde que Rusia elevara el precio del hidrocarburo el año pasado. El presidente de la empresa Gazprom, Alexei Miller, dijo que ahora se recorta hasta el 60% del volumen de gas. El lunes había anunciado una disminución inicial del 15%. Bielorrusia no da pasos para saldar su deuda, por lo que a partir de hoy el suministro queda reducido, declaró Miller, quien agregó que el gobierno de Minsk no ha cumplido su amenaza de cortar las exportaciones a Europa, cuyo gasoducto que parte de Rusia pasa por ese país. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ordenó cortar los gasoductos dirigidos a Europa hasta que Rusia pague lo que, según el mandatario, debe por concepto de tarifas de tránsito. Lukashenko señaló que se enfrentaba una guerra del gas y que solo reanudaría el suministro gasífero cuando Bielorrusia reciba $260 millones que se le adeuda en tarifas. Por su parte, el portavoz de Gazprom, Sergei Kuprianov, calificó la decisión de ilegal y añadió que Rusia tenía varias alternativas para suministrar gas al mercado europeo. La disputa entre ambos países tiene el potencial de afectar a 6.25% del consumo del gas en Europa. Según Minsk, el país no tendrá suficientes recursos para mantener la presión en el gasoducto de tránsito. No obstante, Galpin manifestó que aún se desconoce con exactitud si la disputa afectará a los consumidores europeos. Rusia suministra el 30% del hidrocarburo que consume Europa, por lo que los cortes han aumentado la preocupación de la Unión Europea sobre cuánto dependen sus miembros del gas ruso. Rusia y Bielorrusia son aliados tradicionales, pero en los últimos tiempos han tenido varias disputas, particularmente por suministros de energía. Una media de 84.3 años es lo que viven las mujeres españolas, una esperanza de vida de las más altas, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo superada por Suiza, francesas y japonesas, pero esta longevidad no va acompañada de un incremento en el número de nacimientos. De hecho, después de una tendencia al alza en los últimos años, la natalidad vuelve a caer en picada en España. Los nacimientos han descendido un 5% durante el 2009. Siguiendo esta estela, también disminuyeron en un 6% los nacimientos de mujeres de nacionalidad extranjera que hasta ahora habían frenado la escasez de niños, según consta en el documento del Instituto Nacional de Estadística, Movimiento Natural de la Población e Indicadores Demográficos Básicos. El descenso de nacimientos, aporta en su informe este organismo público, se debe a la reducción progresiva del número de mujeres en edad fértil y a una menor fecundidad. Para entender este indicador hay que remontarse unos años. En la década de los 70, la sociedad española experimentó un fuerte incremento de natalidad, lo que se conoció como la generación del baby boom, convirtiéndose en uno de los países más jóvenes de Europa. Sin embargo, a partir de los 80 los nacimientos experimentaron un fuerte descenso, pasando de un 28% la población menor de 15 años al 15% en el 2001, pero mientras que los nacimientos eran cada vez menores, crecía la población mayor de 65 años, hasta representar en la actualidad el 68% del total de la población, una de las más altas del mundo.
Es decir, la pirámide poblacional se ha invertido de modo que hay muy poca población joven para mantener a una población envejecida que le supera con creces. De ahí también la dificultad del Estado para sostener el gasto público que dedica a las pensiones, a la sanidad pública y a las ayudas a la tercera edad. Al mismo tiempo, cada vez se retrasa la edad para tener niños en las mujeres españolas, debido a la incorporación de estas al mercado laboral y sus expectativas profesionales. En definitiva, un deterioro demográfico que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó paliar aportando el denominado cheque bebé, a lo que es lo mismo una ayuda de 2.500 euros a las familias que o bien tuvieran un hijo o lo adoptaran. Pero las buenas ideas no se pueden sostener cuando la situación económica no acompaña, por eso ahora este incentivo a la natalidad ha sido suprimido dentro del paquete de medidas de austeridad que ha puesto en marcha el Ejecutivo contra la crisis económica. Lo cierto es que el crecimiento natural de la población de España se ha reducido durante el 2009 debido a este frenazo de la natalidad, y parece que esta es la tendencia en los años venideros. Cabe preguntarse en este sentido qué ocurrirá cuando el grueso de la población, toda esa generación del baby boom, lleguen al mismo tiempo y en tropel a la edad de jubilación. Entonces, ¿quién se podrá encargar de ellos? Para Z Noticias, Yasmín Guillén.